Como veis, la reunión se está grabando porque así la podemos publicar, enseñar en más sitios. Así que por esto ya estáis aceptando, ¿vale? Sed conscientes que se está grabando. Y bueno, enseguida presentaré a Joerg y a Katherina, que también está ahí escondida, pero nos va a ayudar en esta charla, en la traducción al castellano. Sí que pediremos, bueno, yo estoy aquí, solo estaba de paso, pero bueno, me han liado para que pueda hacer esta presentación porque no están los organizadores de la reunión, o algunos sí, pero ha sacado alguna excusa peregrina. Y lo que sí os diremos que en principio vais a tener los micrófonos cerrados, todos vamos a tener los micrófonos cerrados. En el momento que queramos hacer alguna pregunta, pues podéis darle a la opción de levantar la mano o abrís el micrófono o lo que nos diga Joerg, que ahora mismo, bueno, os presento quién es y qué hace aquí, ¿no? Con nosotros. Bueno, Joerg es desarrollador del FS, ya sabéis, la aplicación de clasificaciones de las competiciones. Ha estado involucrado en ella durante un montón de años, mucho tiempo. Yo también le conozco hace tiempo también, pues por diferentes, bueno, muchos temas relacionados con el software de clasificaciones. Competidor en activo de Copa del Mundo también, hasta 2020, que bueno, se paró ahí un poco el tema. También estuvo muy involucrado en la creación de la clase CCC, de Parapentes de competición, en la FAI. Autor de las definiciones originales de la fórmula de puntuación de la GAP y de la Copa del Mundo. Y hasta la fecha pues, trabaja con la Civil, la Comisión Internacional de Vuelo Libre, y la Copa del Mundo, la PVCA, en el desarrollo y la mejora de las fórmulas, ¿no? De la GAP, de la PVC. Por tanto, la relación entre FS y las fórmulas es muy, muy íntima. Y por último, también que con el piloto y el entrenador francés Maxime Bellman desarrolló un nuevo sistema de puntuación para Parapente a la Delta, el TBS, que algunos tuvimos la suerte de probar y de recibir una charla explicando cómo funciona, el Time Based System Scoring, perdón, que es pues para eliminar un poco la complejidad que tiene la GAP y bueno, y las competiciones, ¿no? Y para darle también otro punto de vista, que bueno, si al final de la charla tiene tiempo, igual puede contarnos así rápidamente de qué va. Y bueno, está bastante acostumbrado a charlas de estas, en castellano me temo que menos, entiende castellano, como ya nos dice, que la mitad de lo que se dice lo entiende, pero con él está Katherina también, que no quiere dejarse ver, pero No, sé no, que le pero estoy veremos. acá estoy. Ahí, saluda Katherina Hola. y que nos va a ayudar pues en el tema de la traducción a castellano. Y bueno, pues yo creo que nada más. Añade ya tú, Georg, lo que quieras añadir. Georg, it's your time. Introduce Okay, yourself because thank probably you. you will do it better than me. Thank you Thank you for very the much. introduction, Inigo. Sorry, and la última cosa. Muchísimas gracias por emplear tu tiempo en explicarnos a todos nosotros pues, las cosas que conoces perfectamente y que buena falta hace a los pilotos que estamos en esta charla. Muchas gracias a los dos. Good stuff. Okay, so let's start talking about discards in paragliding competitions. Ok, comenzamos a hablar acerca de los descartes en las competiciones de parapente. What we will talk about today are four main things. The first is, who are we talking here? Vamos a hablar principalmente de 4 cosas, por ejemplo, ¿quiénes? What are discards in paragliding competitions? ¿Qué son los descartes en las competiciones de parapente? Why do we use them? ¿Por qué los usamos? And how are they actually being done? ¿Y cómo es que actualmente están ellos? ¿Cómo se realizan ellos? For that, we look a little bit at the history of discards and then look at FTV, the currently used system. Para ello vamos a dar un pequeño vistazo a la historia de los descartes y cómo se utilizan en el sistema de FTV. So who are your hosts today? I think we can go over that very quickly because Inigo, from what I understand, already said everything that is on this slide. Bueno, podemos hacer un skip de quiénes somos porque Íñigo ya nos presentó. And the second Esa one. soy yo. Okay, so let's get to what are discards. Bueno, vamos entonces a qué son los descartes.
Discards are used in competitions where we have multiple tasks or multiple runs. Se utilizan en competiciones donde hay múltiples intentos, pruebas o mangas. For the competition results in those competitions, we count only the good results. Para los resultados de estas competiciones únicamente contamos con los resultados buenos. And we drop or we discard the bad results. Y no tenemos en cuenta los malos resultados. Lo que queremos decir es que descartamos los malos resultados. And those dropped results, those bad results, are called the discards. Los resultados que no tenemos en cuenta son aquellos llamados descartes. One example for that would be long jump, where every competitor has 6 jumps. Uno de los ejemplos podría ser el salto en largo, donde cada competidor tiene 6 saltos. For the final result, they only count the best jump. Para los resultados finales, ellos únicamente cuentan el mejor salto. Or you could say they discard 5 jumps out of those 6. O podemos también decir que ellos no toman en cuenta, o sea, descartan 5 de los malos saltos. And that's how they determine who wins the competition. Y así es como ellos determinan quién gana la competencia. Another example was Formula 1. A little while ago, they used discards as well. Otro de los ejemplos es en Fórmula 1, hace algunos años atrás también utilizaron la fórmula de descartes. In 1988, the race for world champion was between Alain Prost and Ayrton Senna. En 1988 la copa final fue entre Alain Prost y Ayrton Senna. And at the end of the season, after 16 races, Prost had 105 points and Senna had 94. Y al final de la temporada, después de 16 carreras, Prost obtuvo 105 puntos y Senna 94. But the rules said we only count the 11 best results. Pero la regla dice que únicamente cuentan con los mejores 11 resultados. And that's why Ayrton Senna became the world champion in that year. Y así es como Ayrton Senna se convirtió en el campeón de ese año. 2 years later, they stopped using discards. Bueno, 2 años después, ellos ya dejaron de usar la fórmula de descartes. We did some research and we found this list in Wikipedia, only in German, that shows all the sports that use discards. Después de hacer alguna búsqueda en Wikipedia, al menos en la edición de Alemania, se muestran estos resultados de deportes que aún utilizan los descartes. And as you can see, the list is not very long. Sí, ¿cuántos son? 14 Yeah. aproximadamente. Sí. Mm-hmm. So why are discards used? That's a question for you. ¿Por qué creen que se usan los descartes? Y ahí podés abrir el micrófono. You can open the mic if you want. Yeah. Or if you can. So if one of you wants to, where's the chat? Either through the chat or through the microphone, why do you think discards are used? Bueno, para que todavía sigan habiendo opciones, ¿no? Si lo haces mal, ¿no? En una manga, en una prueba. Para que no te descartes para la general. Sí. So yeah, that's one of the reasons why discards was used. Y para tomar riesgos también. Si te la puedes jugar y no te sale bien, pues puedes contarlo como un descarte. Bien, acá alguien nos dice, permite ser un poco más agresivo, más espectáculo. Bueno. Okay, yeah, that's all very good reasons. So let's look at what we found out or we think. So why are discards used? The main reason given is to reduce the effects of bad luck. Bueno, la mayor de las razones es para reducir los efectos de la mala suerte, como alguien creo que dijo también. Another one is reduce the effects of external factors like weather. Reduce los efectos del clima o, sí, los factores externos como el clima.
Although in our competition, everybody flies in the same weather, so maybe that doesn't apply really. Aunque en nuestras competiciones todos vuelan bajo el mismo clima, entonces realmente no aplica. Another one is, if you have a series of events, it would allow competitors to skip individual events in that series. También podría ser que en una serie de eventos va a permitir a algunos de los pilotos poder saltarse alguna serie de eventos. And that's important, especially for amateur sports, where we are not paid to travel around the world and compete. Y eso es más importante quizás para los deportistas amateurs que no son precisamente pagados para acudir a cada uno de los eventos. And like some of you already mentioned, it encourages offensive tactics. Y como alguien ya mencionó anteriormente, para promover las tácticas ofensivas. There are some disadvantages to using discards. También hay algunas desventajas de utilizar los descartes. If you use discards, top results count more than consistency. Si se usan los descartes, los mayores resultados cuentan más que la consistencia. And that's why Ayrton Senna became the world champion and not Alain Prost. Y así es como Ayrton Senna se convirtió en campeón y no Alain Prost. We see a compression of results where the spread of points is less. Se ve una compresión de resultados donde ¿cómo se diría? La magnitud de los puntos es mucho más apretada y no hay tantas Diferencias. Tantas diferencias, sí. ¿Vos sabés? Sí. And we see more ties in the result. Y se ven más diferencias entre los resultados. Those ties, I mean, they have the same number of points. Se ven más, perdón, sí. Se ven mayor cantidad de puntos iguales. We also see that when we start using discards, we see big changes in the overall ranking up to the very end of the competition. También se puede ver mayor cantidad de cambios en el ranking hasta el final de la competencia. And so it becomes difficult to decide what is the best tactics for the final task. Y así es como se puede volver un poco más complicado para ver qué tipo de tácticas conviene en la manga final. Results can be more difficult to read. Los resultados pueden ser un poco más difíciles para comprender. And like in our sport, if the number of remaining tasks is unknown, defensive tactics may still be the best. Si no sabemos actualmente el número de las mangas que aún vamos a tener que correr, por ahí no va a ser tan conveniente utilizar las tácticas ofensivas y capaz tener que jugar sobre la defensiva. How do we use and how did we use discards in paragliding? ¿Cómo se utilizan los descartes en parapentes? So let's look at the history real quick. It starts in 1999. Vamos a dar un vistazo sobre la historia en parapente. Comienza en el año 1999 con la PWC, la Copa Mundial. In that year, the World Cup was a tour of 6 events. Sobre ese año, la Copa fue un tour de 6 eventos. And in each task, the winner always won 1,000 points. Y en cada manga, el ganador acumulaba 1000 puntos. They discarded or dropped 1 out of 4 tasks. Ellos descartaron o no tuvieron en cuenta uno de 4 mangas. So they flew in that year 14 tasks, 3 were discarded. Entonces, de ese año volaron 14 mangas y 3 fueron descartadas. The following years, they changed it only a little bit. The tour was only 5 events per year. Durante los años siguientes, del 2000 al 2008, el tour fue de 5 eventos por año. They still gave 1,000 points for the winners. Aún mantenían dándole 1000 puntos a los ganadores. But now 1 out of 3 tasks was dropped, so even more discards. Pero ahora 1 de 3 mangas fueron descartadas, o había un poco más de descartes. So, for instance, in 2002, they flew 20 tasks and 6 discards.
Por ejemplo, en 2002 volaron 20 mangas y hubo 6 descartes. So in theory, somebody could have stayed at home for one of the 5 events and still win the whole the World Cup. Entonces, en teoría, podrían haber estado en casa en 5 eventos y aún podrían haber ganado. The World Cup changed again 2009 for the super final system. Una vez más, la Copa del Mundo cambió durante 2009 y 2010 con el sistema de superfinal. They stayed with 1,000 points for the winner in each task. Aún mantenían los 1000 puntos por ganador en cada manga. And in the qualifying events, all the tasks would count. Y en los eventos calificatorios todas las mangas cuentan. The super final, because it was 2 weeks long, they decided to allow 1 discard. The worst result would be discarded. En la superfinal, porque duraba 2 semanas, decidieron hacer un descarte. Únicamente el peor resultado era el descartado. So that was the very first time there was a discard in a single competition. Entonces, esto era la única vez donde La hubo, primera la vez. primera vez donde hubo un descarte por cada competición. They changed again in 2011. That was a major change. They switched to basically the GAP formula that we know now. Luego cambiaron e hicieron el mayor cambio durante 2011 a 2013 y introdujeron la GAP fórmula. And now suddenly the winner's score changes from a task to task. Y ahora el resultado del ganador cambia de manga en cada manga. In the qualifying events, they still counted all the tasks. Cada evento calificatorio aún mantienen contando todas las mangas. But in the super final, again, they wanted to have discards. Pero una vez más, en la superfinal querían seguir manteniendo los descartes. So they introduced, or we introduced FTV with 25%. E introdujeron el FTV de 25%. And we will talk about what that means in a minute. Y ahora hablaremos de qué se trata esto. Since then, since 2014, FTV is used with 25% in all World Cup competitions. Desde el año 2014, el FTV se usa del 25% para todas las competiciones. The same year, CIVL, the Word Association, also started using FTV with 25% in all Category 1 competitions. En 2014, la Civil. Civil aún se mantiene utilizando la FTV al 25% para todas las competiciones de la categoría 1. For Category 2 competitions, the organizers are free to choose. Para la categoría número 2, los organizadores son libres de elección. But by now, the 25% FTV has become a standard in all competitions, basically. Pero de momento el FTV de 25% se convirtió en el estándar para cada una de las competiciones. If we look in Switzerland, the Swiss Open, the Swiss national competition, since 2015, we have 25% FTV. Si miramos en la Copa Suiza, desde el año 2015 en el Swiss Open se aplica un FTV del 25%. In Switzerland, we have an annual competition, the Swiss Cup, with several weekend competitions over the year, and there the open class has FTV with 30%. En Suiza mantienen diferentes competiciones cada fin de semana, lo que llaman la Swiss Cup, y mantienen un FTV de un 30%. That's for the overall results. Sobre todo los resultados. Mm-hmm. And in the sports class, we have 40% FTV. En la clase deportiva mantiene un FTV del 40%. So the less experienced pilots and the more amateur pilots have more chance to make good results. Así es como los pilotos con menor experiencia o amateurs tienen más posibilidades de hacer mejores resultados. We also have a Swiss league ranking that we use for the World Cup selection. También tienen la liga de ranking suizo que es para mantener la selección. And there we use FTV with 50%. Y allí utilizan un FTV del 50%. And that's to allow our top competitors to compete internationally and still be at the top of the Swiss league ranking. Y así permite a los competidores suizos poder acudir a competencias internacionales
y nacionales y aún mantenerse en el top del ranking. So we talked about FTV. Now let's look at FTV. Bueno, hablamos del FTV, ahora vamos a darle un vistazo a lo que es el FTV. When we do discards in our competitions, we always have to ask two questions. Cuando hacemos descartes en competiciones, siempre tenemos que hacernos dos preguntas. The first one is, how much can I discard? La primera es, ¿cuánto puedo descartar? And the second one is, in which order are the tasks discarded? Y la segunda es, ¿en qué orden deberíamos descartar las mangas? Or in other words, what does it mean for a task to be the worst task? O en otras palabras, ¿qué significa para una manga ser la peor manga? If all tasks have the same winner's score, like in the World Cup in the old days, Si todas las mangas tienen la misma puntuación para ganadores como en los días pasados, then it's very simple. We just remove each pilot's lowest score. entonces sería muy simple. Tendríamos que remover cada menor puntuación de cada piloto. But with the GAP formula, every task has a different winner's score. The winner's score change from task to task. Pero con la fórmula GAP, cada manga tiene diferentes puntuaciones. Por los ganadores. Sí, para los ganadores. Okay. And if we now so that means that discards become more complicated. And if we just discard the lowest score, the winners in those tasks will not be very happy. Lo que hace que los descartes sean un poco más complicados y descartar las menores puntuaciones no sería justo para todos los pilotos. Especially para los ganadores, sí. So, which task should we drop? Entonces, ¿qué mangas deberíamos descartar? Instead of dropping the lowest absolute scores, En lugar de no tener en cuenta los menores puntuaciones absolutas, we drop the lowest relative score relative to the winner. entonces descartamos la menor puntuación relativa a la puntuación del ganador. The second question, how many tasks to drop? Or was the first question, sorry. How many tasks should we drop? ¿Cuántos mangas deberíamos descartar? Instead of saying we drop 1 out of 4, En lugar de decir descartamos una de 4, we say we drop 25% of the total validity. decimos que descartamos el 25% de la validez total. Again, in 1 minute, you will understand what that means. Una vez más, en solo unos minutos van a entender realmente qué es lo que significa. Dropping 25% means we can also drop a part of a task. Descartar el 25% significa que podemos descartar parte de la manga. Okay. So FTV stands for fixed total validity. FTV está para validez total arreglada. So it's not fashion TV. Ok, no es Fashion TV. FTV was invented by an Australian pilot in the late 90s, early 2000s. Okay, FTV fue inventado por un piloto australiano en 1990, casi 2000. Yeah. It's a discard system for results with different top scores. Es un sistema de descarte para resultados con diferentes puntuaciones más altas. The discards are based on the total of the maximum points in a competition. Los descartes de las mangas están basados en un total de puntos máximos, que ellos significan la validez en el GAP. Yeah, they are called validity in GAP. That's where the V comes from in FTV. Okay. So if a task validity, what that means is it's the winner's score divided by 1000. La validez de la manga significa es la puntuación del ganador dividido 1000.
So for example, for 900 points, if the winner of a task has 900 points, the validity is 0.9 or 90%. Por ejemplo, de 900 puntos, la validez sería de 0,9, por lo que tendría una validez del 90%. FTV allows to discard partial task results. El FTV permite que se descarten resultados parciales de las mangas. So now let's look at an example how this is done. Vamos a ver un ejemplo de cómo esto está hecho. Quiero hacer una pregunta para todos los oyentes y por favor que me manden, que escriban qué es lo que les parece. Si por ahí se les hace un poco pesado que yo haga constantemente la traducción o por ahí sin mí les va a resultar un poco mejor. Consulto. Por ahí se lo pueden escribir en el chat. Ah, bueno, gracias. Escribo entonces. Muy bien. So we continue? Okay, dale. Okay, so we give an example how this is calculated. Damos un ejemplo de cómo esto se calcula. We look at a competition of 4 tasks where you see my scores here in the last line. Vemos una competición acá de 4 mangas donde se puede ver la puntuación de cada una de ellas en la segunda línea. Y se pierde acá. And we want to use FTV with 25%. Y usamos un FTV del 25%. The first question, how much can we discard? La primera pregunta es, ¿cuánto puedo descartar? And for that, we look at the task validities and add them up. Y para eso miramos a la validez de cada manga y vemos el total. So the total validity is 3.3 in this case. We apply 25% FTV, 25% of 3.3 is 0.825. Entonces la validez total de esta manga sería de 3.3, aplicamos un FTV del 25%, entonces hacemos un descarte de 3,3 de los puntos válidos por el 25% y nos da un total de 0,825. So the validity we can discard is 0.825. Entonces la validez que podemos descartar es de 0,825. The second question is, what is the worst task? In which order do we discard? La segunda pregunta es, ¿cuál es la peor manga? ¿En qué orden deberíamos descartar? And for that, we look at how good is the task in relation to the winner. Y para eso debemos mirar cuán buena ha sido la manga en relación al ganador. So we calculate the relationship between or the factor from the winner score and my own score. Para eso calculamos la relación entre la puntuación del ganador y mi puntuación. So you can see here, my best task is task 3, where I won 100%. I was the winner of that task. Acá podemos ver que la mejor puntuación ha sido la manga número 3, donde ganó y mantiene el 100% de los puntos. And the worst task is task number 2. Y la peor manga ha sido la manga número 2. And the other 2 are in between. Y las otras 2 están entre medio. So the order of best to worst is 3, 1, 4, 2. Entonces, el orden de la mejor a la peor es 3, 2, no, es 3, 4, 1, 2. Sí. No, No, 3, 1, 3, 1, 4, 2. Sí. Wow, me perdí. Yeah. So we sort tasks in that order, like we said before, from best to worst. Entonces arreglamos las mangas en ese orden, desde la mejor a la peor. And now we do the discard. Y ahora hacemos los descartes. So we start with the worst task, task number 2 in the 4th row, column. Entonces comenzamos con la peor manga, la manga número 2 en la columna número 4. We can discard 0.825. Podemos descartar 0,825. The task was only worth 0.8, so less than what we can discard. La manga solo vale 0,8 y es un poco menos de lo que realmente podemos descartar.
So we can discard it completely, 100%. Entonces la descartamos completamente, al 100%. So we discard 600 points and keep 0. Entonces descartamos 600 puntos y mantenemos 0. After this, we still have a little bit of this validity left to discard. Después de esto, aún mantenemos un poquito más, aún para descartar. So we go to the next task. Entonces vamos a la siguiente manga. So here we still have 0.025 to discard. Aquí mantenemos aún 0,025 para descartar. And 0.025 divided by 1, the validity of the task is 2.5%. 0,025 dividido la validez total de la manga, que es 1, nos da como resultado 2,5%. So we discard 2.5% of 850, that's 21. Entonces descartamos el 2,5% de los 850 puntos y nos da 21 puntos para descartar. And we keep 829. Y mantenemos 829. Now we have used up all the discards we have. Ahora ya utilizamos todos los descartes que teníamos And the other tasks count fully. y las otras mangas cuentan completamente. And when we add it up, we get to 2,229 points. Y cuando hacemos la sumatoria nos da un resultado de 2.229 puntos. If we look at our result sheets, we find all the information for this calculation on them. Si miramos a la tabla de resultados, encontramos toda la información para estos cálculos. We find the FTV factor that can change from competition to competition. Encontramos el factor del FTV que puede cambiar de competición a competición. And we also find the FTV validity for every task. Y también encontramos la validez del FTV para cada una de las mangas. And when we then look at the results of a pilot, we see the tasks that are completely discarded, like T1 here. Cuando miramos en los resultados del piloto, podemos ver algunos resultados que están parcialmente totalmente descartados, como en la celda T1. Yeah, or we also see the tasks that are partially discarded, like task 4 here. Y también vemos algunas mangas que han sido parcialmente descartadas, como en la manga número 4. Now let's look at the second example, so you get a little bit more of the hang of it. Ahora Well, vemos un segundo ejemplo. Can I interrupt you? Sure. Just 1 second, because there are some messages in the chat, and this is the common question: why we discarded? Why the best task was the third one? I know the answer. Okay. Maybe you can explain it Yeah. So yeah, let me just go back real quick. Why was this the best task? It's basically here, yeah. The third one. Porque el mejor manga fue la tercera. So in the first row, we have the task validity. En la primera línea encontramos la validez de las mangas. Like what I showed you just now would appear on the result sheets. Lo que también les muestro ahora se encuentra en la tabla de resultados. And 0.5 means the winner won 500 points. Y 0.5 significa que el ganador gana 500 puntos. And I won 500 points, so I'm the winner. That's my best task. Y gané 500 puntos, soy el ganador, esa ha sido mi mejor manga. Does that explain it? Open The chat again. chat. I hope so. Okay, we will talk exactly about that in the second But example. Because yesterday when you were telling me, I didn't get. El número 1, 0.8, 0.5 y 1 es el mayor top de puntos que pueden obtener. Divided by 1000. Sí, después lo dividen, pero no sé si eso es lo que se entiende o no. La confusión típica es porque la mayor puntuación no se refiere a la mayor puntuación absoluta, es la mayor puntuación del día. Entonces, si ese día el ganador hace 500 puntos, aunque 500 sea la mitad de 1000, 500 es la mayor puntuación que hubo ese día. Por tanto, Claro. Es tu mejor manga respecto al resto de pilotos ese día. Exacto. Esa es la Yeah, historia. it's the relative
performance that we look at the relative result in comparison to the winner. Claro, son los resultados relativos que tienen en comparación con el ganador. Can you open the chat, maybe? I'll check the chat, no worry. Okay, Yeah. okay. It's- Exactly. So in task 1, we have a validity to 1.0 because the winner won 1,000 points. I have 900 points, so I reached 90% of the winner's score. La manga número 1 tiene una validez de 1 porque el ganador ganó 1000 puntos, yo tengo 900 puntos, lo que significa 90% relativo a los puntos que obtuvo el ganador. And if we look at task 3, the winner had 500 points. Si miramos en la manga número 3, el ganador tuvo 500 puntos. I have 500 points, so I have 100% of the winner's score. Tengo 500 puntos, por lo que representa que tengo 100% de la puntuación del ganador. And that's why this is the best task. Y es por eso que esa es la mejor manga. Okay. I suggest we look at the second example, and then you may maybe understand better what that means. Sugiero que miremos al segundo ejemplo y quizás de esa manera pueden entender un poco mejor qué es lo que quiero decir. So we have another competition with 3 pilots. Bueno, tenemos otra competición con 3 pilotos. The pilots flew for 5 tasks. Los pilotos volaron por 5 mangas. Yes. Alfredo won the first 4 tasks. He won them with 1,000 points every time. Alfredo ganó las primeras 4 mangas con 1000 puntos en cada ocasión. But on the last task, he only flew for a very short distance, only made 100 points. Y en la manga número 5 solo voló por una pequeña distancia y solo ganó 100 puntos. Boris did okay in the first 4 tasks. He won 900 points every time. Boris lo hizo ok en las primeras 4 ocasiones, ganó 900 puntos. And he won the last task. Y ganó la última manga. So they both have 4,100 points in total before discards. Entonces ambos tienen 4100 puntos en total de la competencia. Now there's Christian. Y ahora está Cristian. Christian is Boris's evil twin. Cristian es el gemelo malvado de Boris. They always fly together, they do everything together, so they always also have the same results. Ellos siempre volan juntos, hacen todo juntos y obtuvieron los mismos resultados. But Christian doesn't agree that task 5 is his best task. Pero Cristian no acuerda con que la última manga ha sido su mejor manga. And he makes a deal with the scorekeeper. Y hace un trato con quien se encarga de arreglar la puntuación. So for 3 beers, he will make sure that task 5 will be discarded for him. Entonces, a cambio de 3 cervezas, quiere estar seguro de que la última manga va a ser la descartada. So we apply FTV to make nice numbers. In this case, we use FTV only with 20%. Para hacer números un poco más amigables, utilizamos un FTV del 20%. Christian will discard task 5. Para Cristian será descartada efectivamente la manga número 5. So the question number 1 is who wins in this competition? Entonces la pregunta es, ¿quién ganará en esta competición? Levanta. And of course, the second question is, does Christian beat Boris? ¿Qué quieren? Claro que la segunda pregunta sería, ¿Cristian le ganará a Boris? Okay, let's look at that. Ok, vamos a mirar eso. As every time when we do discards, the first question is, how much can we discard? Como cada vez que hacemos descartes, tenemos que preguntarnos cuánto podemos descartar.
Somebody should close their microphone. Yeah, I did. I just closed that microphone. Okay, so how, looking at all the validities and adding them up, Mirando todas las validez, las mangas válidas y haciendo la sumatoria, we get to 4.5. obtenemos 4.5. So the total validity of this competition is 4.5. Applying an FTV of 20% gives us a validity to discard to drop of 0.9. Entonces, la validez total de este evento es de 4.5, aplicando un FTV del 20%, nos da un descarte de 4,5 por 20%, un igual de 0.9. The second question is, which one is the worst task? And when we look at Alfredo first, of course, all the tasks he won, he has 100% of the winner's score, they're all the best. And then the last task is the worst. La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es la peor manga? En Alfredo, en las primeras 4, podemos ver que tiene un 100%, han sido de las mejores, por ello tomamos la manga número 5, que solo obtuvo un 20% del porcentaje de los puntos totales. For Boris, it's different. He won the last task. That one has 100% of the winner's score. Para Boris es diferente. Él ganó la manga número 5 y obtiene un 100% de los puntos de la misma. All the others are worse. They're at the same level, so it doesn't matter with which one we start with the discards. Todas las demás son las malas. Lo hizo al mismo nivel, entonces podemos tomar cualquiera de ellas. For Christian, the situation is the same, but he has the special deal with the scorekeeper, so he will start discards with task 5. Christian está en exactamente la misma situación, pero él hizo su trato especial con el scorekeeper para quitar la manga número 5. Now, how does that work out for Alfredo? Ahora, ¿cómo esto funciona para Alfredo? We have 0.9 validity to discard. Tenemos 0.9 de validez para descartar. And we start with task 5, which has a validity of 0.5. Y comenzamos con la manga número 5, que tiene una validez de 0.5. So we have more than what that task is valid to discard. We discard it completely. Entonces tenemos más de lo que realmente vale esa manga para descartar y descartamos el porcentaje completamente. So we discard those 100 points. We keep 0 of them. Entonces descartamos esos 100 puntos y quedan 0. And we still have 0.4 validity left to discard. Y aún mantenemos 0.4 puntos remanentes para descartar. So we go to the next task. Entonces vamos a la siguiente manga. 0.4 out of the 1.0 is 40%. 0.4 de 1 representa el 40%. 40% of 1,000 points is 400 points that we discard. 40% de 1000 puntos son 400 puntos para descartar. So we keep 600. Y aún mantenemos 600. And we are done with the discards. We have nothing left to discard. Y terminamos con el descarte porque no nos queda nada más para descartar. So the rest of the tasks count fully. Y el resto de las mangas cuentan completamente. Which gives us a result of 3,600 points. Lo que nos da un resultado de 3600 puntos. Now for Boris. Ahora para Boris. We said all the tasks except task 5 are the same. They're at 90% of the winner's score, so we can start with anyone. Dijimos que casi todas las mangas son del 90%, excepto la primera, así que podemos comenzar con cualquiera de ellas. So let's start with task 4. Comenzamos con la manga número 4.
We have 0.9 to discard in a 1.0 task, so we discard 90%. Tenemos 0.9 para descartar en una manga de 1, lo que obtenemos un 90%. 90% of 900 points is 810 points. 90% de 900 representa 810 puntos. So we keep 90. Mantenemos 90. And we're already done with the discards. We have no more discard left. Y ya terminamos con los descartes porque no hay más para descartar. And all the remaining tasks count fully. Y todo el restante de las mangas cuentan completamente. So the result is 3,290 points. Y nos da como resultado 3.290 puntos. And now for Boris. Y ahora para Cristian. Christian, not Boris, sorry, yeah. Remember, he had this special deal. He wants task 5 to be discarded. Recuerden su trato especial que él quiere que su manga número 5 sea la descartada. So we start with that. Entonces comenzamos con ella. We have 0.9 to discard out of 0.5. That's more than 100%. That's 100% full. Tenemos 0.9 para descartar de 0.5 de validez y eso es más de 100% para descartar. So we discard 500 points, we keep 0. Entonces completamente descartamos sus 500 puntos y mantenemos 0. And we still have 0.4 left to discard. Y aún mantenemos 0.4 restantes para descartar. So we go to the next task. Entonces nos dirigimos a la siguiente manga. 0.4 in a 1.0 task is 40%. 0.4 de una manga de 1 representa el 40%. So we discard 40% of 900, that's 360 points. Entonces descartamos el 40% de 900, que nos da 360. And we keep the remaining 540. Y mantenemos los restantes 540. And now we're done. We've used up all the discards. Y ahora terminamos, ya utilizamos todos los descartes. And the remaining tasks all count fully. Y las mangas restantes cuentan por completo. And the result for Christian is 3,240 points. Y el resultado para Cristian es de 3.240 puntos. And when we look at the final results, the answers to the initial questions is Alfredo wins. Y cuando miramos a los resultados de la primera pregunta es Alfredo ganó. And Christian does not beat Boris. His choice to discard the task where he won was a very bad choice. Y Cristian no le ganó a Boris porque su elección de quitar su última manga no fue el más sabio. And that's what I wanted to talk to you, or we wanted to talk to you about. Y eso es de lo que quería hablarles. I guess you will probably still have some questions. Supongo que ustedes aún quizás tienen algunas preguntas. Pues de momento, for the moment, I can't see any question on the chat, pero si alguien tiene preguntas, if someone have questions. It's nice your last example. Perdona, Miquel, Titi. No, digo que aquí lo principal es entender, que eso es lo que creo que cuesta a todo el mundo, es entender que no es una valoración de puntos absoluta. Porque la gente cuando ve que una manga de 500 puntos es la que le mantienen y le quitan de la que tiene más puntos, la gente no lo entiende. Y es porque lo ve de forma absoluta. Entonces hay que cambiar, para entenderlo, hay que ver que es relativo al máximo. Entonces cuando lo ves relativo al máximo es cuando... Lo que pasa es que cuesta más de entender. Tiene sentido, pero cuesta más de entender a la gente. Por eso está muy bien el ejemplo que nos ha puesto ahora de Cristian, ¿no? Con la trampa, sí, como a pesar de intentar quitarse de su mejor manga, de la del 100%. No vemos tu pantalla, Joerg. No sé si has dejado de compartir o qué. Se ve todo en negro. No, sorry. They said that they cannot see your screen. Black screen. No, no. Yeah, that's on purpose actually, but okay. that only works in live presentations. Here it's
doesn't not- make sense. So Okay. you have a question there in the chat, I think. Yeah. For instance, the discards they are for everything the same, or you can Negotiate. Negotiate. No, you cannot negotiate. This No. is fixed in the rules. The percentage for FTV is set by the organizer, and the rest is calculated by the software. Okay, eso está hecho y se hace una ley por el organizador y el resto se hace a través de un software. Mhm. So, yeah, and that's also the second question is, Yeah. yes, it's done by the software. Se hace sí a través de un software. Y yo voy a añadir que gracias al software, los que nos encargamos de las puntuaciones, pues nos evitamos muchísimo trabajo. Sería imposible hacer esto sin el software. Sería muy difícil. Entonces, claro, tú cuando haces la clasificación ya lo tienes todo hecho, calculado, pero para el que hace la clasificación es importante entenderlo porque muchas veces los pilotos preguntan, ¿por qué es así? ¿Por qué tengo esta puntuación? ¿Me puedo explicar? Entonces, por eso creo que es muy importante que un scorer, una persona que hace la clasificación, sepa explicar, ¿no? Bien, que estemos en línea, ¿no? Alineados con lo que hace el software. Me has entendido, ¿no, Joerg? Lo que he dicho. Yep, Sí. Vale. absolutely, yeah. Joerg, Sí, en español, puedes en español, sí. vale. ¿Podrías explicar si tiene sentido hacer una organización, una competición descartando mangas por puntuación absoluta? ¿Podrías explicar si tiene o no tiene sentido y por qué? So, no, it does not make sense to discard with absolute points because with the GAP formula, in the same competition, I have a task where the winner has 1,000 points, and then I have a task where the winner only has 300 points, and we want to treat them all the same. Okay. You should do it maybe in steps. Okay, sorry. No, no tiene sentido Yeah, it does not make sense to discard in absolute points. para hacer descartes con puntos absolutos. Because the GAP formula we use to create competition results. Porque la fórmula GAP que utilizamos para crear los resultados de la competencia, They give different scores for the winner in every task. ellos dan diferentes puntuaciones para los ganadores en cada manga. So I can have a task with 1,000 points for the winner. Puedo tener una manga con 1000 puntos para el ganador. And I can have a task with 300 points for the winner. Y puedo tener otra para 300 puntos para el ganador. And I want to treat them equally. Y quiero tratarlos por igual. And to treat them equally, I have to look at the relative performance and not the absolute. Y para tratarlos con igualdad, debo mirar a la performance de manera relativa y no de manera absoluta. Does that answer your question? Sí, muchas gracias. Bueno, Yo creo que hay que eso- insistir, como decía Miquel, ¿verdad? Antes, y Joerg, la palabra relativa, relative, es muy importante en esto, ¿no? Nunca hay que pensar en puntos absolutos, sino relativos respecto al ganador de la manga, al validity de esa manga. Yo creo que es un poco la clave, ¿no? de esta absolutamente. Lo que no sería similar en vez de que la fórmula GAP dé diferentes puntuaciones, que todas valiesen entonces 1000 para el ganador. You get it? Not quite, maybe. It should be not easier that the GAP formula had 1,000. Ah, okay. I agree with that. Concuerdo con eso. But the inventors of GAP put a lot of energy and a lot of calculation Pero los inventores del GAP pusieron mucha energía y muchos cálculos to give different scores depending on how good a day was. para dar diferentes puntuaciones dependiendo de cuán bueno fue el día. So a shitty day with short task
shouldn't give 1,000 points. That was their point. Entonces, un mal día con una muy mala manga Should not give 1,000 no points. debería dar 1000 puntos. And because of that, we now have different winner scores throughout the competition. Y por eso ahora tenemos diferentes puntuaciones de ganadores durante la competencia. And because of that, to do discards, we need to use FTV. Y por eso, para hacer descartes, necesitamos el FTV. Hmm? Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Sí, sí. Sí. Gracias. Nando. Nando quiere preguntar algo. Sí, no, quería solo confirmación de mi interpretación. Okay. Creo que una buena manera de verlo es sencillamente sacar los porcentajes y pensar en eso como si fueran los puntos, ¿no? O sea, si yo tengo 50% en una manga, pues es una muy mala manga. Si tengo el 100% en una manga, quiere decir que he ganado. Entonces puedo casi olvidarme de los puntos y pensar solamente en los porcentajes. ¿Eso estaría correcto? If you think you have the total points, but you think more in the percentage, Mhm. and you just keep in your mind the percentage, that is the right thing. I think that's the right mindset, yes. Okay. Cree que eso es lo correcto. Gracias. Okay. We have Boris. Ya. ¿De español o inglés? Español está bien. Vale. Una pregunta teórica relacionada con lo que ha preguntado Luis Iturbe antes. En el caso de tomar puntuación de relativo absoluta, si la puntuación de los ganadores de todos los días ha sido siempre 1000, Mhm. ¿tendría sentido hacer descartes en términos absolutos? Well, that's what happens in effect. If every task is 1,000 because every day was a fantastic day, then yes, you will discard that task with the lowest points. Sí, Oh. eso sí pasa. Tendría sentido si todas las mangas valen 1000 puntos. Mhm. Then by the calculation that I just showed you, Entonces, para el cálculo que yo te muestro, in effect, you will discard the lowest absolute points. entonces en efecto voy a descartar el menor de los puntos absolutos. But if you look at our competitions, because of the distribution of time and leading points, Pero si miras sobre nuestras competiciones entre la distribución del tiempo y los puntos que lideran, see, you will almost never have 1,000 points for the winner. casi no vas a encontrar 1000 puntos para los ganadores. So we will always have little differences. Entonces siempre vas a tener pequeñas diferencias. And then the fair thing is to use the proper calculation, and that's FTV. Y entonces la manera más Sportivo. justa, sí, sería Usar el FTV. usar el FTV. Yeah. Does that make sense? Sí. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Lucho también. Lucho, Okay, Lucho, ¿qué ¿Influyen preguntas? los parámetros? si influyen los parámetros de la competencia para el cálculo final. No, the calculation that I just showed you is only influenced by the FTV factor. No, los cálculos que te muestro solo son influenciados por el factor de FTV. So we can basically apply FTV to any system where the winner's scores change. Entonces, básicamente podemos aplicar el sistema de FTV para una tabla donde los ganadores cambian. But the competition, the classic gap competition parameters don't affect how FTV works. Pero los clásicos parámetros del GAP no afectan la competición. No afectan el FTV. No afectan el FTV, perdón. Okay. Joerg, una Sí. pregunta más. Okay. La Liga Suiza, por ejemplo, que tenéis varias pruebas a lo largo del año, a lo mejor tenéis 20 o 25 mangas en un año, no sé exactamente. Puedes tener 5 competiciones
con fórmulas diferentes. Por ejemplo, puedes usar GAP 21, GAP 23, PVC 21 Sí, hacemos. y usar FTV en todas. ¿Se puede hacer eso? ¿Es eso correcto? Absolutamente, todavía está correcto. I have to switch to English now, though. So, yes, you can use this system, and the individual competitions use different formulas. Sí, podés usar el sistema y cada competencia en particular tiene sus diferentes fórmulas. In Switzerland, we use GAP in some competitions. En Suiza utilizamos GAP para algunas competiciones And the PwC formula in some others. y la fórmula de PwC para otras. And in the end, we use FTV over all those results to declare the winner. Y sobre el final utilizamos los resultados del FTV para declarar los ganadores. Okay? Muchas gracias. De nada. Pues yo tengo una pregunta, Joerg. Esta es muy directa para ti. Ok. Como ahora hay que pensar en porcentajes, no en puntos, sino en porcentajes, ¿para cuándo tendremos en la clasificación, en los listados, el porcentaje? Don't ask me, don't. Who then? No, it's something we can do, changing the scoring, not the scoring, The result sheets, yeah. yes. There are two questions in The chat. the chat. On settings, yeah, okay. So what Joachim says is, of course, true. You can set it so that every task always gives 1,000 points. Sí, podés programar de que cada manga valga 1000 puntos. But that's against the will and the intention of the inventors of GAP. Pero eso está en contra de las ganas y las intenciones de los inventores del GAP. And I think pilots agree that on a shitty day where the winner flies 10 kilometers, he shouldn't get 1,000 points for that. Y creo que los pilotos pueden acordar que en un muy mal día, cuando el mejor piloto Flies 10 kilometers. vuela 10 kilómetros, It's not worth No. 1,000 points. no vale realmente los 1000 puntos. Ya, bueno, la pregunta la había hecho yo, pero es que realmente después, a la hora de puntuar, es como, aunque tenga 500, son 1000. Es una forma de que la puntuación sale de una manera, pero realmente al ganador no le afecta que se pongan 500 o 1000, por salda 1000. Y después con lo que comentaba Íñigo, sería súper interesante, he puesto ahí en el chat una captura de una clasificación. Sería súper interesante que en el programa pudiéramos ya tener esa suma de porcentajes y el cálculo de ese 50 o el 20%, porque la verdad es que cuando hacemos las clasificaciones hay cantidad de preguntas sobre el tema este que al final parece como que los está engañando. You can. Yeah, I see it. Okay. You can La foto es para share la the screen. referencia de poner la suma del FTV, ¿vale? Y el cálculo del porcentaje. Yeah. Now we are looking at it. And what was the question? No, it's not. If you can check. If I can check if this is correct or... No. Es una sugerencia. Sí. Lo que comentaba Íñigo antes, pues si tuviéramos ese dato a la hora de sacar las clasificaciones, pues... It's a +1 to my idea to include on the scoring the percentage of each scoring of each pilot on each task. I mean, because That's what they done. Okay. Yeah. He agrees with that idea. Okay, good. Yeah, maybe in a few years we'll not talk we are about two. points We are anymore, two now. but about percentages. Yeah. Gracias. I'd say one more question and then we wrap it up. I think it's
It's okay. Okay. Well, It thank is you clear. for your attention and for your participation. Gra- Una última pregunta. Okay, dale. Larry. A ver, tú comentaste hace un momento por la pregunta que te hicieron que el FTV obviamente es un sistema válido para una competición donde tengas diferentes fórmulas, ¿vale? Que dijiste la PVC o la GAP. Esto está bien si las fórmulas son parecidas, pero si las fórmulas son muy diferentes, a mí no me parece que tendría sentido comparar peras con manzanas. Yeah. The PwC and the GAP formula are basically the same by now. Yes, I understand that. That is why this system work. But if this formula are very different, doesn't have any sense to use FTV to merge two systems, two different. I think we're moving into a very philosophical territory now, and maybe you and I should have a discussion because I think it's perfect to mix those two. But yeah, let's not bother everybody with that. Okay. You agree? Yeah. Okay, great. You have another question in the chat. It's a personal question. Maybe. I think 25 for an individual competition is perfect. Creo que 25 para cada For- competición individual es perfecto. And how much you want to do for a whole series over a season, that really depends on what your goals are. Y cuánto quieras hacer en una serie sobre alguna temporada. It really depends what your goals are. Y realmente depende de cuáles son tus objetivos. That's why in the Swiss series we use 30% for one, 40 for another, and 50 for another one. Y es por eso que en las series de Suiza se utilizan 30% para una, 40 y 50 para otra. I would not make, so in a way it depends on the quality of the pilots, but not for the individual competition. De alguna manera sí depende de la calidad de los pilotos, pero no en cuanto a la competencia. I think discarding more than 25% in a 1 week competition is just too much. Creo que descartar más del 25% en una semana de competencia es demasiado. But you can of course try it and do it and see how the pilots react. Pero claro que puedes hacerlo y tratarlo y ver cómo los pilotos reaccionan. I think the question is more regarding the gap parameters. Okay. Let's not talk about that. Yes, no, today is not a gap day. Yeah, or we will be here for another 2 hours. Yes, I know. Lucho, vamos a hablar más tarde. Otra vez. Ok. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Muchas gracias. Pues eso, muchísimas gracias a los dos. Te hemos visto un poco la cara, que lo sepas, Katherina, que te has asomado por ahí. Mira, te has dejado ver, bien. Pues nada, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante y muy exportable a más gente que no haya estado aquí. We can share this chat with you to other people, maybe cutting the English part and letting just the Spanish part of the conversation, editing the video. No, we will share it with other people and with many pilots. Le vamos a pedir ese PowerPoint que nos lo pase. Okay. Is it possible to share the PowerPoint, the presentation? I can share it, yes. I will, through Inigo, I will make sure that you get it. Okay, thank you. Okay, bye. Bueno, un Thank you gusto. again. Muy bien, muchas Chao. gracias. Chao. Adiós y a todos, gracias por estar. Hasta otra.
Just 1 second, Joerg. Yeah, I will A few stop words the with you. recording.